Muy buenas noches y bienvenidos a Capital Deportivo, el primer programa sobre industria del deporte, un negocio que Forbes valora en 17.000 millones de dólares. Con la NFL, la NBA o la Premier League como sus principales estandartes a lo largo de lo que queda de temporada radiofónica, vamos a pasar también por la Fórmula 1 o la dichosa Superliga de Fútbol. Cada lunes a las 15 trataremos los temas más candentes del sector con personalidades clave y antes de irnos echaremos un vistazo desde la tribuna a casos particulares que trataremos en profundidad. Comenzamos. Y prácticamente recién llegada desde Málaga, donde este jueves se celebraba el Sporttech Forum, nos visita Marian Otamendi, la directora de World Football Summit. Buenas noches, María. Buenas noches, Pedro, y ante todo, felicidades por este nuevo programa que inauguramos hoy. Pues muchas gracias, esperemos que la acogida sea positiva y nada, supongo que todavía con buen sabor de boca que ha dejado este evento de Málaga, donde se han congregado los proyectos más innovadores que involucran tecnología con deporte, más allá del fútbol, que es lo que en World Football Summit estáis más especializados. Esto iba más de todo el deporte y con especial foco sobre inteligencia artificial. ¿Qué papel tiene la tecnología hoy en el deporte? Pues la tecnología tiene un papel absolutamente esencial. Estamos en un momento en el que la industria del deporte está creciendo mucho, está internacionalizándose y la tecnología juega un papel esencial en todo ese proceso. World Football Summit ha sido parte importante del evento, organizador de la mano de la Junta de Andalucía, un proyecto con 8 años de vida, organiza eventos por todo el mundo donde participan todos los protagonistas más importantes de la industria del fútbol. ¿Cómo nace esta idea? Pues esta idea nace un poco de la casualidad. Detectamos que la industria del fútbol no tenía un evento de referencia que aglutinara los intereses del sector y nos tiramos a la piscina. Cierto es que tuvimos algunas ayudas importantes que en todo proyecto de emprendimiento son siempre importantes. Yo siempre digo que España tiene pocos visionarios, desgraciadamente, y nosotros vinimos a cruzarnos con uno de ellos, don Carlos Espinosa de los Monteros, que era el alto comisionado del Gobierno para la marca España, y que él nos dijo, este proyecto es muy necesario, los éxitos deportivos españoles hay que internacionalizarlos y llevar a la industria detrás, y sin haber nacido, pues nos nombró Proyecto Marca España, y ese fue el espaldarazo final para que creciéramos muchísimo. Es tu primera aventura, si no me equivoco, dentro del mundo del fútbol, después de varios años pues, en el mundo de la empresa, con experiencia en gestión. ¿Qué similitudes encuentras en otros sectores? Bueno, pues sí, al final el negocio del fútbol pues es otra actividad empresarial más. Similitudes, bueno, pues veo similitudes con cualquier otro sector, quizá más bien yo apuntaría a cuáles son las diferencias, ¿no? Y la diferencia más notable es la falta de mujeres en cargos directivos y mujeres en general en la industria del deporte. Dentro de la industria del deporte, como dices, faltan mujeres porque, bueno, siempre ha sido, para el imaginario colectivo, todavía es posiblemente un mundo de hombres, ¿no? ¿Has notado evolución desde 2016, desde que empezarais con esta aventura de World Football Summit hasta ahora? Pues sí, sí que lo he notado en nuestro evento, por ejemplo, en World Football Summit Europe, que este año celebraremos la 8ª edición en la ciudad de Sevilla. Pues hemos visto desde el año 2016 un incremento en el número de asistentes mujeres. Luego también en estos 8 años pues hemos ido viendo también cada vez más mujeres en puestos de relevancia en el fútbol en general, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todavía falta muchísimo en las juntas directivas de los clubes de fútbol. Muchas veces las mujeres estamos totalmente ausentes. ¿Dónde están las directoras generales de clubes de fútbol o las presidentas? Estoy hablando de del fútbol masculino. Pero incluso en la Liga F, ¿dónde están las entrenadoras de la Liga F, ¿no? Claro, hablábamos antes de comenzar la entrevista fuera de micrófonos precisamente de eso. ¿Por qué no hay mujeres dentro de cargos relacionados íntegramente con el deporte, como es el entrenador, como es el preparador físico, la preparadora física en este caso? Bueno, pues yo creo que el deporte está masculinizado, o al menos el fútbol,
y hay falta de referentes. Lo que no se ve no existe. Y es cierto que si tú eres una adolescente que has practicado deporte, pero ves que en los mandos del deporte o incluso en los puestos eminentemente deportivos o de rendimiento no hay mujeres, pues no es algo que te invite a ti a postularte, ¿no? De hecho, yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mujeres Ejecutivas y Deporte, cuyo objetivo número 1 es propiciar que más mujeres lleguen a puestos de dirección. Y todos los años hacemos un estudio entre los alumnos que estudian másteres de gestión deportiva, y a día de hoy la cifra de este año es que solamente el 24% de los estudiantes son mujeres. Entonces, obviamente, si las mujeres no nos interesamos en estudios relacionados con el deporte, pues nunca vamos a llegar. Y al hilo de esto, por ejemplo, en los puestos directivos encontramos que en las federaciones españolas apenas hay 3 mujeres. El proceso es que ni hay referentes en la base, por así decirlo, ni tampoco en los puestos más altos, ¿no? En la cúspide de la pirámide. ¿Por qué? ¿Por qué no se apuesta más por la presencia de mujeres en el deporte en todos los niveles? Pues yo creo que eso es un indicador claro de la falta de profesionalización del deporte. Al final, en cualquier otro sector que se mire, con contadas excepciones, la mujer ha llegado a los puestos de dirección. Y sin embargo en el deporte no. Eso está directamente relacionado sin duda con la falta de profesionalización, porque los equipos mixtos son más eficientes. Eso, vamos, no, eso es algo ya sabido. Entonces, bueno, pues probablemente venimos de estructuras muy masculinizadas. Los hombres os elegís entre vosotros. Nosotras quizá no veamos esa salida como algo para nosotras, lo vemos hostil. Y bueno, pues no hay más que ver muchos comportamientos que tampoco ayudan a las jóvenes generaciones a interesarse, ¿no?, por esas funciones. ¿Es sostenible que haya profesionalidad en las ligas femeninas? En el sentido de que la generación de ingresos que requiere es potente, ¿y es sostenible que en el tiempo se mantenga como profesional, por ejemplo, la Liga F? Pues es absolutamente necesario propiciar su sostenibilidad, porque es que si no se hace sostenible, pues será un fogonazo y desaparecerá. Y yo creo que en ese sentido la Liga F y su presidenta pues está haciendo una grandísima labor, que no es nada fácil, para que ahora ya se está en ese círculo virtuoso por el cual el fútbol femenino ya se sigue. Los medios os estáis interesando cada vez más, eso hace que vengan detrás los patrocinadores, que la gente asista a los estadios, pero claro, si no conseguimos un modelo sostenible, pues no habrá futuro. Yo creo que sí que es posible. De hecho, siempre hay que mirarse en el espejo de los mejores, y en ese sentido hay que mirarse en el espejo de otras ligas en el Reino Unido o en Alemania o por supuesto en el soccer de Estados Unidos, donde es un negocio absolutamente boyante. Uh-huh. Vamos a hablar de captación de talento tan necesaria en estos días. En los últimos años han proliferado los MBA, los máster para especializarse en dirección de empresas, pero en este caso los deportivos. ¿Cree que la gestión de negocios deportivos requiere tal especialización? Sí, yo creo que el deporte, como cualquier otro sector, requiere preparación, formación y especialización. Y en ese sentido, pues sí, los másteres de gestión deportiva pues eran necesarios, ahora están proliferando porque hay una gran necesidad, y no solamente aquí, lo hay en el mundo, porque de hecho las universidades españolas reciben muchísimo alumnado internacional que viene aquí, se forma y regresa a sus países de origen a trabajar en entidades deportivas. O sea que sí, todo lo que sea formación siempre es necesario. ¿Qué tipo de profesionales son los que busca ahora el sector? Pues yo creo que mucho relacionado, como hablábamos antes, con la tecnología. Todo lo que es cómo te relacionas con tu audiencia, como el famoso fan engagement, ¿no? Al final, la mayor parte de los seguidores de un club de fútbol no están en la propia ciudad, están fuera. Entonces tú los tienes que fidelizar, los tienes que conocer. Para eso entra en juego los datos, la interacción y al final, bueno, pues que los clubes sean capaces de entender a sus audiencias y de darles aquello que buscan. O sea que la tecnología, o sea, los puestos relacionados con tecnología, pues yo creo que son de los más necesarios. Venimos, como hemos comentado ya, de este Sportex Forum de Málaga. ¿Cuáles han sido los proyectos más innovadores o más sorprendentes que habéis podido o que se han mostrado en dicho fórum?
Pues hubo una mesa muy interesante donde precisamente estaban los grandes clubes de fútbol de Andalucía, estaba el Cádiz, estaba el Sevilla, estaba el Betis, y cada uno de ellos pues explicaba cómo la tecnología les estaba ayudando desde, por supuesto, a conectar con audiencias internacionales en los procesos de internacionalización, como por ejemplo en algo tan sencillo como en darse cuenta de que el estadio no tenía que abrirse 2 horas antes porque eso incurría en muchos gastos, y que por el patrón de comportamiento de sus asistentes, con que se hiciera 1 hora antes, se sustentaba perfectamente el modelo, ¿no? Al final la tecnología detrás pues está en muchos más sitios de los que pensamos, eso ya sin hablar de la importancia de la tecnología en todo lo que es rendimiento deportivo, mejoras de tácticas, prevención de lesiones. Claro, es que el negocio del fútbol, más allá de lo que ocurre en el campo, y como este proyecto que acabas de comentar demuestra, engloba mucho más de, como digo, de esto que lo que ocurre dentro del terreno de juego, ¿no? De esos 90 minutos desde que el árbitro pita al principio hasta que se termina. Pero ¿qué engloba realmente la industria del fútbol? ¿Desde dónde hasta dónde abarca? Pues mira, es una fantástica pregunta y además está relacionada con este programa tuyo, Pedro, porque a mí me sorprende la cantidad de gente que todavía me pregunta: Marian, ¿pero qué es eso de la industria del fútbol? Pues al final la industria del fútbol no es más que el ecosistema de empresas que dan lugar a esa generación de negocio, que hacen posible que en España el 1,44 del PIB provenga de la industria del fútbol. Entonces, tecnología, medios de comunicación, bufetes de abogados, al final todo ese rico ecosistema, incluso de muchas empresas cuyos nombres no asociarías directamente a deporte, pero que también están en deporte porque les da mucha visibilidad. ¿Y cuál es el potencial? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque vemos que otros mercados, como quizá Inglaterra, están más desarrollados que España en ese sentido. Bueno, están más desarrollados aquí porque nos llevan ventaja, porque tienen una población mayor, además una población más acostumbrada a las televisiones de pago, que aquí todavía en España pues en eso vamos detrás, pero lo importante, como hablábamos de la Liga F, pues a la masculina lo mismo, propiciar la sostenibilidad, pero el potencial es inmenso. Al final, si uno piensa en la facturación de una grandísima marca mundial como es el Real Madrid, son 850 millones de euros. O sea, no entra entre las 200 primeras empresas españolas. O sea que yo creo que ahí que el recorrido de generación de ingresos es muy amplio. Y para generar más ingresos, los clubes cada vez apuestan más por la diversificación. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, al final la diversificación lo que te permite es llegar a todo tipo de audiencias. Las alianzas con otros deportes o la internacionalización lo que hace es llegar a otros sitios y, aquí como hablábamos antes, a través de la tecnología, conocerlos, fidelizarlos y venderles algo, una camiseta, merchandising. O sea que al final esa interacción es fundamental y formará parte del crecimiento. El punto es que los gastos para un club de fútbol son bastante grandes, sobre todo para los más grandes, que son los que gastan más dinero en salarios, en contratación de jugadores, incluso en el mantenimiento del propio estadio o las gestiones del propio club. Necesitan reinventarse y diversificar precisamente para poder ser sostenibles, ¿o el fútbol puede ser sostenible por sí mismo? El fútbol yo creo que es sostenible por sí mismo. De hecho, bueno, por los controles económicos de la Liga, los datos ahí están. El fútbol, como todos los sectores, tenemos que diversificarnos porque si te quedas en el mismo sitio te mueres, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, obviamente, el mayor gasto que tiene un club de fútbol es siempre los salarios de sus jugadores. Pero no hay que descuidar toda la profesionalización de la estructura, que es la que hará en última instancia, como en cualquier otra empresa, que al final consigas retorno sobre tu inversión, que consigas buenos resultados, etcétera, etcétera. ¿Está suficientemente regulado el mercado, el fútbol en sí? Porque vemos ingresos ingentes desde Arabia Saudí. Vemos que los gastos cada vez son mayores, mercados como el inglés que están sin regular el gasto, aunque parece que sí que hay sanciones ahora mismo sobre los equipos para que controlen un poco el gasto, pero ¿está suficientemente regulado? Pues desde luego yo diría que en España sí, a través del fair play financiero de la Liga, yo creo que eso está muy acotado. No puede haber paracaidistas que entren con grandes cantidades de dinero a dopar, digamos, la competición, y es que tiene que ser así, porque además si no te quedas al arbitrio del inversor de turno, que le puede interesar
comprar un club de fútbol y cansarse a los 3 o 4 años, marcharse y dejarte en la quiebra. O sea que el fair play financiero en España funciona, y es cierto que en el Reino Unido, bueno, pues están un poco copiando el modelo aquí, porque claro, los clubes Estado, las inversiones de los grandes países de Oriente Medio, pues están desestabilizando la competición. Claro, el punto es, necesitamos una regulación europea más allá del amparo de UEFA y FIFA, que es verdad que ceden ante intereses que vemos de otros países o de terceros agentes, ¿no?, que quieren meterse en algún mercado, y quizás UEFA y FIFA son demasiado laxos. Necesitamos una regulación común para toda Europa o todo, incluso el sector futbolístico global. Pues yo creo que eso siempre sería deseable, sobre todo teniendo en cuenta que en la Unión Europea vamos hacia la armonización de la gobernanza, de los temas fiscales, pero curiosamente aquí el deporte yo creo que sigue siendo un atípico, ¿no? Y cosas que ocurren en el deporte no ocurren en otros ámbitos de la vida, en los oligopolios, en las aerolíneas, o sea que al final, pues probablemente el deporte por la magnificación que tiene, pues cueste más ponerle ese cascabel al gato, pero yo creo que esa armonización sería necesaria. ¿Cuál es el peso de la administración en los negocios relativos al fútbol? Bueno, pues la administración, por ejemplo, en los términos de gobernanza en las federaciones, pues es muy importante, ¿no? Aquí en España ahora mismo no acabamos de saber qué pasa con la Federación Española de Fútbol. En mi opinión, habría que cambiar el sistema electoral, si no al final tienes más de lo mismo. Y en eso, bueno, pues el Consejo Superior de Deportes, pues no se sabe si es que está yendo con prudencia por el Mundial 2030, pero al final no acabamos de resolver el problema. O sea, la administración pública tiene un peso muy importante en deporte. La federación, de hecho, depende de la administración, pero vemos que van ahora mismo por vías separadas. ¿En qué estado está esa relación? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo creo que estamos todos bastante descolocados, ¿no? Entre cómo está obrando el Consejo Superior de Deportes, los avisos que recientemente le ha hecho vía carta UEFA y FIFA, pero en cualquier caso me temo que por el momento tenemos más de lo mismo. O sea que no creo que sean buenas noticias. ¿Cambiará el sistema electoral en el futuro una vez pase la Eurocopa, que parece que es un poco a lo que están esperando para reformar el sistema? ¿O estamos abocados a, como dices, más de lo mismo durante mucho tiempo? Pues si estamos abocados, yo pienso que no es bueno para el fútbol español, porque no propicia el que lleguen los mejores, estos sistemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues yo soy un poco pesimista en el sentido de que durante muchos gobiernos distintos, de colores distintos, se ha hablado de cambiar el sistema de elección de las federaciones y todo sigue igual, con lo cual, pues me temo que si nos tenemos que guiar por la experiencia, no soy muy optimista. Y otro tema candente ahora mismo del sector del fútbol es la multipropiedad, que son holdings de clubes que conviven con el conflicto de intereses, un poco en el límite, ¿no?, de lo moral y de lo ético y de lo que no lo es tanto. ¿Concuerda con la ética del deporte que haya un propietario que tenga varios clubes? Hombre, yo creo que a priori no hay nada en contra, siempre y cuando las prácticas luego pues sean de mercado. Al final, pues como hablábamos antes, el fair play financiero regula ciertos aspectos, pero claro, si luego tú entre los clubes propiedad tuyos de distintos países vas moviendo jugadores por debajo, pero claro, ahí ya lo que estás cayendo es en prácticas, digamos, no sé si llamarlas fraudulentas o digamos no. Sí, son poco deportivas, ¿no? Efectivamente. Si hablamos de deporte, y bueno, el caso de los Pozzo con Udinese, Watford, Granada, que era un intercambio constante de jugadores prácticamente en círculo entre unos clubes y otros. Ahora tenemos que el Girona el año que viene será equipo previsiblemente de Champions, si nada se tuerce demasiado. Y ahí está el Manchester City, ambos clubes pertenecientes al City Group. ¿Hasta qué punto se debería permitir que un mismo propietario tenga dos equipos de diferente jerarquía, además, en una misma competición? Bueno, pues como decía, al final libre competencia, pero sí que es cierto que lo que habrá que regular son estas nuevas situaciones a las que nos vamos enfrentando, que son novedosas, y habrá que ver y habrá que regular de forma que no se altere la competición. Uh-huh. Ese es el reto.
el gran reto al que, al que se enfrentan. Otra de las grandes noticias es el blanqueamiento de imagen, el greenwashing o sportwashing aplicado al deporte de países árabes o regímenes autoritarios que utilizan el deporte, utilizan especialmente el fútbol por el que mueve masas, porque mueve aficionados por todo el mundo y esas prácticas para blanquear su imagen. También, ¿qué opinas de este sportwashing? Bueno, pues a ver, sí que se habla mucho del tema. También es cierto, bueno, decía el presidente Mandela que el fútbol tiene la capacidad, vamos, el fútbol no, el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo y tal y como lo has planteado tú, pues pareciera algo negativo. No digo que no lo sea, pero también hay que pensar que el fútbol también es un grandísimo acelerador de comportamientos y de cultura. Entonces, bueno, pues si tú haces una apuesta a través del deporte y esa apuesta te ayuda para crecer, para darte a conocer, para que más gente conozca tu país, porque claro, ¿a quién se le ocurriría viajar a Qatar o a Arabia Saudí hace unos pocos años como sitio de turismo, ¿no? Y sin embargo ahora se está empezando a poner de moda. O sea, quiero decir que al final es una estrategia que te puede salir muy bien para posicionar tu país en el mundo. Claro que por otro lado, si lo que estás es comprando todas las competiciones porque tú realmente tienes un fondo soberano detrás, pues aquí otra vez lo que estamos haciendo es pervirtiendo el espíritu del deporte, ¿no? Claro, al final el deporte tiene esos valores que refleja y realmente se están utilizando para limpiar la imagen de estados y de países que están lejos de la democracia o lejos de lo que entendemos por lo que debería ser, ¿no? Sí, eso está claro, pero claro, yo también con esta sociedad occidental en decadencia y con la democracia occidental, pues tampoco creo que estemos para dar muchísimas lecciones, ¿eh? Claro, el punto es ese, diferenciar también las lecciones morales o hacer un propio régimen de la democracia occidental, ¿no? En el resto del mundo. Claro, pues mira, te diré que nosotros los occidentales somos muy dados un poco a llegar a los sitios, a apabullar y juzgar, ¿no? World Football Summit hizo su segunda edición internacional en Asia el año pasado, en Arabia Saudí. Yo era la primera vez que viajaba al país. Y la verdad, bueno, pues iba con cautelas y iba también un poco con curiosidad. Y me sorprendieron mucho los contrastes. Yo, claro, quizá por ser occidental no tuve absolutamente ningún problema, tampoco las chicas de mi equipo, pero me sorprendieron los contrastes. Por ejemplo, nosotros tuvimos una voluntaria, que era una chica muy formada, había estudiado máster de gestión deportiva en Londres y, sin embargo, venía con burka. Entonces, claro, son cosas que tú como persona occidental no acabas de entender, pero es que nos faltan muchos datos. ¿Por qué Arabia Saudí para celebrar esa segunda edición? Pues porque Arabia Saudí es el sitio, es the place to be, ¿no? El sitio donde estar. De hecho, siendo la primera edición que hacíamos en Arabia Saudí, bueno, pues fue un absoluto éxito de asistentes y el 70% venían de Arabia Saudí. Al final, pues como tú has dicho antes, por unos temas o por otros, pero Arabia Saudí está moviendo muchísimo en deporte y todo el mundo quiere estar presente en ese mercado, por eso lo elegimos. Y en último lugar, la próxima cita de World Football Summit tendrá lugar en Londres el próximo 31 de mayo. ¿Dónde pondréis el foco? ¿Qué tenemos que esperar de esa cita? Bueno, pues esa cita es el Football Innovation Forum, que es un evento que hacemos la víspera de la final de Champions, allá donde se celebre la final. El año pasado estuvimos en Estambul y este año estaremos en Londres. Entonces, bueno, es lo que denominamos un evento vertical con foco a innovación y sostenibilidad en el fútbol y de ahí saltaremos a la semana siguiente a México, donde celebraremos nuestra primera edición americana y luego, como comentábamos antes, celebraremos la 8ª edición europea que la celebraremos en la maravillosa ciudad de Sevilla. ¿Cuántos eventos nos esperan para el próximo año, para 2025? ¿Lo tenemos ya garantizado? Pues un mínimo de 8 seguro. De todas formas, en este momento, pues nosotros estamos en un proceso de crecimiento, como lo está la industria. Nosotros al final acompañamos a la industria. Nuestro proceso de internacionalización hace que cada vez nos demanden más cosas desde fuera de España, con lo cual, bueno, pues espero que cada vez más.
Bueno, pues María Notamendi, que es la directora de World Football Summit. Muchas gracias por atender a Capital Deportivo en este primer programa y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Pedro, y buena suerte con el programa.